Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, polémicas religiosas. Qué triste tener que decirlo, y es la realidad concreta de los humanos. ¿Por qué la religión, que debiera ser, digo yo, para unir a la gente, para bendición de las personas, por qué la religión ha servido para hacer guerras en su nombre, para separar a las personas, para levantar muros de exclusión, de discriminación? Es triste decirlo, pero algo que supuestamente es para propósitos elevados, se utilice para más bien causar daño entre nosotros los humanos. Pues este es nuestro tema, polémicas religiosas. Y no estoy necesariamente hablando de guerras en el sentido más estricto de la palabra, pero cómo hay polémicas entre los supuestamente cristianos, atacándose unos con otros, contradiciéndose unos a otros, y todo esto lo único que hace es cerrarle la puerta a las demás personas, porque ¿quién quiere hacerse parte de algo que no es nada más que un escenario de contiendas, de luchas? Y eso pasa tristemente. Eso lo vemos entre pastores, entre iglesias, entre ministerios, entre creyentes. Así es que nuestro tema hoy es un tema triste, polémicas religiosas. Quiero iniciar leyendo un par de escrituras de Pablo en su carta a los Romanos. Habla precisamente sobre eso. Dice Romanos capítulo 14, verso 5. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Y escuchen el consejo. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Así debiera ser. Pues si yo lo concibo de un modo, tú lo concibes de otro, pues lo importante es que cada quien esté, como dice Pablo, convencido en su propio sentir, y que no sea eso una excusa, una razón para entrar en polémicas. A esto vamos a añadir la lectura del verso 6 del mismo capítulo 14. Dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Si lo notaron, son polémicas de orden religioso respecto a qué días guardar para Dios y a qué alimentos abstenerse para Dios. Siempre han habido polémicas en ese sentido. Y bueno, están los que defienden el sábado como día para honrar a Dios de manera especial, eso siguiendo pues toda la tradición judía, ¿no? Que eso fue uno de los mandamientos de la antigüedad. Por consiguiente está el tema de que si se puede comer ciertas carnes, como por ejemplo la carne de cerdo, ¿no? Pero yo digo algo, las polémicas pueden ser hasta por el color de la camisa que uno anda puesto. ¿Por qué? Porque cuando hay contienda, hasta por una taza de café va a haber pleito. Entonces de ahí en adelante hay pleito que si se levantan las manos o no se levantan, que si se aplaude o no se aplaude, que si se dan gritos de júbilo o no, que si se pone un grupo de danza o no en el área del altar, que si se ponen luces. Bueno, yo he escuchado polémicas acerca del aire acondicionado, que si se usa aire acondicionado o no en los recintos para servicios espirituales o religiosos. Es lo que les digo, que cuando se trata de pleito, hasta porque el sol sale en el cielo, es una razón para hacer polémica. Pero quisiera ir un tanto más allá en lo que estamos analizando juntos, por supuesto,
Y quisiera traer la pregunta, ¿qué es lo que causa esas polémicas entre nosotros los cristianos? Porque ya no hablemos de tiempos pasados, de épocas pasadas, de circunstancias pasadas. Hablemos de nosotros hoy día. ¿Qué causa polémicas entre los cristianos? Vayamos evaluándolo uno a uno los factores que voy a ir presentando para que nos demos cuenta que no merecen, o sea, no hacen tanto mérito como para elevarlos a nivel de contienda, de división entre nosotros los creyentes. Una primera causa de polémicas entre cristianos es, número uno, las diferencias doctrinales, eso es evidente. Pero yo pongo diferencias doctrinales menores. Porque, vamos, yo creo que sobre temas mayores sí debe haber discusión, definitivamente sí. Sobre temas mayores debe haber una discusión teológica porque, pues, estamos supuestos a seguir la verdad, no seguir una doctrina errónea. Entonces, ¿pero qué serían las doctrinas de ese nivel, de ese rango? Hombre, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo es que la gente es salvada en la eternidad? ¿Qué es lo que decide que alguien va a las moradas celestiales al fallecer a esta vida? ¿Cómo se consigue el perdón de pecados? ¿Es por gracia y por fe? ¿Es por obras? ¿Cuál es el medio de salvación? ¿Es un único medio como Jesucristo reclama ser? ¿O es Jesús y la Virgen? ¿Se dan cuenta? Hay temas que son tan importantes que sí, esos merecen una discusión teológica, pero yo digo una discusión de altura también, no una discusión acalorada, irrespetuosa, pasional, primitiva, salvaje, implacable, no. Una discusión de altura, como también, pasando a otro plano momentáneamente, en la política las discusiones deben ser de altura también, y no individuos blandiendo el puño cerrado unos con otros en una jaula mal llamada Congreso de la República. No. Necesitamos discusiones de altura con argumentos de altura. Pero a lo que me refiero es a doctrinas menores. O sea, que si unos ponen grupos de danza y otros no, pues eso no ponen ni quita. Que si damos grititos de alabanza o de júbilo, que si se toca música muy modernosa en los altares, que si hay luces. O sea, son cosas tan de menor rango que eso no merece nuestra discusión. Así es que esa es mi primera respuesta. Es una causa de polémica entre cristianos, diferencias doctrinales menores, lo cual es absurdo que así sea. Debemos tener discusiones doctrinales y teológicas de otro nivel. Ahí sí valdría la pena hacerlo. Número 2, ¿qué más causa polémicas entre los cristianos? Los contrastes entre los estilos de vida de nosotros los cristianos. Hay gente que, hombre, son creyentes a los que todo les molesta. Y están todo el tiempo observando el estilo de vida de otros cristianos, que por qué fue a esa fiesta del trabajo donde había música mundana. Pues es su trabajo y son sus compañeros de trabajo. Lo peor que puede hacer es sustraerse de esa relación. Que si se viste de un modo o del otro, que por qué lleva ese cabello así, que por qué anda esa barba. En fin, que por qué está comiendo eso. Vivir nosotros con un ojo crítico sobre el estilo de vida de los demás que se dicen cristianos tampoco tiene sentido. Mire, yo desde muy jovencito participaba de enormes privilegios, iba a esos grandes congresos en Europa, los congresos que auspiciaba la asociación Billy Graham, estuve prácticamente en todos. Eso estoy hablando de los años 80, inicios. Y una de las cosas que me sorprendió cuando salíamos de esas grandes concentraciones, en una de ellas eran 4,000 personas en el Congreso, en otra ocasión eran 10,000 personas, en fin, era una cosa así enorme.
Y una de las cosas que me sorprendió es ver a los ministros de las iglesias ortodoxas en la mera puerta del centro de convenciones y del Congreso, sacaban sendos puros para fumar y luego los encontraba en el restaurante con grandes jarras de cerveza. Pues era su conducta natural en su entorno natural, porque eso teníamos que verlo así, no lo podíamos ver de otro modo. Por supuesto, yo jovencito ensayé toda clase de críticas, ¿no? Pero la vida me ha ido enseñando que todos daremos cuenta a Dios y ahí no hay nada más que añadir. Hay gente que anda con unos mantos de santidad puestos y que todo mundo los admira y que puede ser que vayan derecho al infierno, eso no quita, porque eso solo es lo que se ve por encima. Y hay quienes pudieran verse muy despreciables, como en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, vestido de solemnidad, orando consigo mismo, decía: Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones. Y estaba en un rincón el pecador que venía de la calle y solo tenía fuerzas para decirle: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús que este pecador descendió justificado a su casa, mas no el otro, que estaba revestido de ese manto de solemnidad. Entonces, lo que me ha enseñado a mí la vida, amigos, es que hay que renunciar a eso. La gente, pues, no es que hay que aplaudir necesariamente, pero hay que dejar que Dios sea el que al final de cuentas decida, porque Dios ve el corazón de las personas, que es lo fundamental. Dios no ve lo que está delante de sus ojos como nosotros hacemos. Dios ve lo que hay al fondo en cada persona. Así es que no tiene mayor sentido entrar en polémicas simplemente por estar observando los estilos de vida de los cristianos. Insisto, no es que aplaudamos eso, pero es que nos hemos sido llamados a juzgar esto. En tercer lugar, otra causa de polémicas entre los cristianos es los énfasis teológicos que a veces tienen las iglesias. Hay iglesias que al hacer su énfasis teológico, y tienen derecho a hacerlo, lo hacen no a favor de su teología, sino en contra de otros. Yo no sé por qué hay gente que enseña lo que cree, pero en contradicción de lo que enseñan otros. Es que no tenemos que hacerlo así. Por ejemplo, yo veo gentes que están muy metidos dentro de lo profético y expresan adjetivos y calificativos muy negativos, que desmerecen, ¿no?, lo que otros cristianos hacen o practican. Eso no está bien, amados hermanos. Uno pues cree lo que cree, esa es ya la conciencia de cada persona, pero no está bien, y esto lo digo para los pastores, no está bien que los pastores les enseñen a sus ovejas a actuar de esa manera, tratándoles de religiosos. Estos son iglesias conservadoras, son tradicionales. No hagamos eso, somos hermanos en la fe y cada quien responde a sus propios marcos teológicos y formas de culto también. En mi caso o en nuestro caso, nosotros somos pentecostales, pero somos pentecostales, se puede decir, en cierta manera moderados, ¿no? Otros son pentecostales completamente más en desborde. Pues yo digo que bien, que cada quien disfruta la vida cristiana, ¿no?, a su manera, y Dios es tan misericordioso que da para todos los gustos y colores. Así es que para mí que habría que abandonar polémicas que tienen que ver con los énfasis teológicos de las iglesias. Y en cuarto lugar, con lo que voy cerrando, también causa polémicas entre cristianos las diferencias de culto. Ya les decía que si se pone un grupo de danza o no, que si, bueno, a veces hay polémicas porque dicen: ¿y esos muchachos con esos pelos o esas vestimentas,
con las rodillas rotas. ¿Por qué los dejan subir hacia al púlpito o al altar? Los dejan subir porque esos son esos muchachos. Entonces quieren que los disfracemos. Bueno, hay lugares donde si no subes con corbata, no subes al altar. Hombre, todo eso me parece debiera ser revisado, y lo digo con respeto, ¿eh? No estoy sumándome a los que critican solo por hacerlo. Pero yo digo que veamos con respeto nuestras diferencias de culto. Yo veo como hoy día los predicadores en muchos lugares, en muchos países, Estados Unidos, países de Hispanoamérica, los predicadores, algunos de nosotros subimos en una vestimenta más casual. Cuando yo era joven uno tenía que servir de estricto saco y corbata, ¿no? Pero hoy día, y yo veo bonito que los predicadores se vean como todo el mundo, que se vean un tanto más casuales, pero que cada quien lo haga como le gusta, como se sienta que honra más a Dios. Pero esas diferencias de culto no deben ser suficiente razón para polémicas. Pues vuelvo a los textos leídos. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y añade Pablo, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Esto nos habla de polémicas religiosas. ¿Qué es lo que causa estas polémicas entre los cristianos? 1. Las diferencias doctrinales menores. 2. Los contrastes entre los estilos de vida de los cristianos. 3. Los énfasis teológicos de las iglesias. Y 4. Las diferencias de culto también en las iglesias. Abandonemos esto porque no ayuda a construir un buen testimonio de cara a la gente que nos observa. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Polémicas religiosas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.